Muy buenas tardes, nos encontramos nuevamente en un capítulo de Hablemos de Salud, esta vez con el doctor James Anderson, especialista en dermatología, y queremos explorar más que nada la protección a la piel en época de invierno, porque sabemos justamente, doctor, que a pesar de que el verano se va las altas temperaturas, el sol sigue pegando. Correcto. ¿Cómo está, doctor? Bien, ¿y tú? Bien, tranquilo. Bien. Por fin nos pudimos encontrar. Así es. Como primera pregunta y más relacionada como lo que es la llegada del invierno, por así decirlo, se sabe que el sol sale igual. Así que en ese caso, como en primera pregunta, quería prestarle importancia como a la atención que hay que ponerle a la piel, especialmente después del verano. En invierno, ¿es importante prestar atención al cuidado de la piel después del verano? Mira, de hecho, si tú te fijas, todas las campañas de prevención, ¿cierto?, de la protección solar se suelen hacer en verano. Pero es sabido que, o sea, durante el año y en el invierno incluso, hasta un 80% de la radiación puede traspasar las nubes, digamos. Incluso hay algunos tipos de nubes, que no quiero entrar en detalle, que incluso pueden aumentar la radiación, actúan como una lupa, por decirlo, ¿ya? Y entonces se produce yo diría, una falsa sensación de seguridad en la población de que no hay un peligro con el sol esos días. Y es justamente cuando se debería hacer mayor énfasis, porque es el momento en que la gente ya deja de acordarse del sol. Sí, pues se preocupa por el verano, el clásico, de los consejos clásicos del verano, ocupar protector solar todos los días, pero cuando ya llega el invierno... Y es cosa de ver la venta de protectores solares que en invierno baja mucho en relación al verano. Se refleja también, sí, finalmente. Sí. Y por ejemplo, en torno a la exposición al sol, por así decirlo, más como básicamente, ¿cuáles son los riesgos de la exposición al sol sin protección? Mira, generalmente se pueden dividir en dos categorías. Están los riesgos inmediatos, ¿cierto?, como las quemaduras solares, las insolaciones. Y luego están los riesgos a largo plazo que principalmente tienen que ver con el envejecimiento de la piel prematuro, es decir, tener una piel de apariencia envejecida antes de lo que correspondería para la edad del paciente. Y luego están los cánceres de piel, dentro de lo cual tenemos una gran variedad de subtipos, pero que en general se relacionan con la exposición solar. Sí, pues, o sea, se ve claramente, por ejemplo, cuando uno va a zonas donde prolifera mucho más el campo, por ejemplo, que la gente tiene exposición más prolongada al sol, se da eso que se ven más avejentados o la piel se pone más morena. De hecho, hay un ejemplo muy bueno que yo siempre lo utilizo en consulta, y es que algunos conductores de camiones que siguen rutas muy constantes, y además constantes por horario, les suele llegar el sol prevalentemente por un solo lado, y el vidrio de los automóviles, de los vehículos motorizados, digamos, nos protege contra todo tipo de radiación. Y hay unos trabajos muy bonitos entonces en que han comparado la radiación, o sea, un lado de la cara donde le solía llegar la radiación solar y otro lado de la cara que no le llegaba la radiación solar en personas que no usan protector. Es simplemente exposición versus no exposición, y la diferencia es drástica. Sí. O sea, es clásico que los camioneros andan con el guante de tatuaje para proteger esa zona. Claro. En torno a eso, por ejemplo, uno ¿cómo puede disfrutar del sol, por así decirlo? Por ejemplo, ¿cómo mantener la piel saludable durante el año sin exponerse, por ejemplo, a que pueda producirse un cáncer o a que pueda producirse una quemadura, como usted dice, superficial o con otro tipo de consecuencias? Mira, yo soy convencido que hay que entregar la información y luego el individuo el que decide qué tanto riesgo quiere asumir. Ahora, si uno quisiese, porque además que tienes que pensar que esto se involucra con un tema social, o sea, si tú te pones muy, digamos, demasiado correcto con el tema de la protección social, bueno, te puede influenciar tu vida social, eso también tiene otras consecuencias. Entonces siempre hay que tratar de dar las recomendaciones en un contexto. Pero si somos académicos, digamos, para disfrutar del sol y queremos ser así, como cumplir todo lo que dice el libro, evitar la hora peak. La hora peak es un tema controversial porque depende mucho del lugar, de la altura, entonces siempre se dan recomendaciones generales dicen de 10 hasta las 2 de la tarde, ¿cierto? Pero depende también de la estación del año. Yo en general, sobre todo los pacientes, si tienen un celular, hay distintas apps que tú pones según la geolocalización y según tu tipo de piel,
te explican más o menos cuánto tiempo y a qué hora del día te puedes exponer al sol antes de empezar a sufrir un daño significativo. Ah, ya. Luego, hablando de los protectores solares, lo ideal, y siempre le digo a los pacientes, traten de acercarse lo más posible, porque es muy difícil de cumplir, es que se lo tienen que replicar cada 2 horas. Cada ¿ya? 2 horas. Cada 2 horas. Independiente del factor solar, todos los protectores solares duran 2 horas, luego del cual ya pierden su eficacia. Y luego el tema de las ropas, o sea, puede ser, por ejemplo, utilizar camisas de manga larga, ¿cierto? Pantalones en vez de shorts. Camisetas de protección UV. Camiseta de protección UV, sí, aunque ahí siempre existe la duda de durante cuánto se extiende esa protección UV. Piensa sí. que es ropa que se lava y como todas las cosas va perdiendo su eficacia. Ujú. Y finalmente sombrero, siempre se recomienda un sombrero con al menos 7 centímetros de visera, idealmente que sea entre 60, no un jockey, por ejemplo. Ya. ¿Ya? Eso es si queremos ser académicos. Para esas recomendaciones específicas, por ejemplo, uno tiene que tener claro cuál es su tipo de piel. ¿Hay tipos de piel distintas en ese caso? O sea, las recomendaciones son generales, pero para todos los tipos de piel, si bien hay ciertos tipos de piel que están mucho más propensas a sufrir daño solar, por ende deberían tener más presentes esas recomendaciones. Gente de, digamos, de tez muy clara, con ojos claros, ¿cierto? Las personas que son pelirrojos, ¿cierto? Tienen mucho mayor riesgo de sufrir las consecuencias de la exposición al sol en comparación con personas de tez más oscura. Ahora, no por eso significa que la persona que tenga una tez, nosotros le decimos fototipo mientras más oscura la piel. Ya. Fototipo 6, que es el más oscuro, ¿cierto? Ah, así se clasifican. Correcto. Tiene un menor riesgo, pero no es cero. ¿Ya? Ya. Usted me dice, por ejemplo, que el protector solar, independiente de la eficacia de este, hay que aplicarlo cada 2 horas. ¿De qué manera, por ejemplo, nosotros podemos asegurar que toda la superficie o la cantidad que nosotros necesitamos para poder aplicar el bloqueador solar? Como digo, hacerlo sin miedo. Ya. A veces las personas, claro, los protectores solares, sobre todo algunos no son tan baratos, entonces uno igual tiene un poco de aprensión, dice, hoy me voy a gastar casi un tubo al día o un tubo cada 3 días, pero la verdad es que es mejor utilizarlo pocas veces bien que muchas veces mal. Y entonces ahí hay que hacerlo abundantemente, ¿cierto? Teniendo por certeza que cubra todo el cuerpo, no tratar de hacer poner un poquito y que eso se estire lo más posible, sino que prácticamente aplicárselo como uno se aplicaría una crema hidratante. ¿Ya? O sea, aplicarla hasta que quede absorbida en la piel, que aplique toda la superficie. Idealmente 15 minutos antes de la exposición solar. Y también otro tema que surge con eso es en las personas que utilizan otro tipo de crema, en qué momento aplicárselo. Entonces, por ejemplo, si uno está con alguna medicación tópica, está con una crema, lo ideal es primero ponerse el medicamento, luego ponerse el protector solar y finalmente el maquillaje. Obviamente, siempre dependiendo, porque hay maquillajes que no te van a permitir aplicarte después del protector solar, pero eso sería como lo recomendable. Ahí me surge una duda porque siempre surge la diferencia, por ejemplo, entre los bloqueadores que son para el cuerpo y los que son, por ejemplo, para la cara. Sí. ¿Por qué la cara, en ese caso, necesita un bloqueador especial, por así decirlo? Va más que nada por un asunto de cosmética. O sea, los bloqueadores de cara tienen formulaciones que son más agradables. Yo soy un poco mayor que tú, pero antes los bloqueadores parecían unas verdaderas colas frías que te aplicaban en la cara y por ende nadie se lo aplicaba. Entonces, generalmente los bloqueadores del rostro, ¿cierto? Tienen una cosmética que es muy agradable, que tú te lo aplicas y en un par de minutos es como si no tuviesen nada. Mientras que los del cuerpo, como cubren una mayor área y ahí tiene que haber una relación costo-beneficio, ahora ha avanzado mucho. Igual tiene una cosmética agradable, no suele ser al nivel de la de rostro. Y esa es la principal razón. Pero en términos de protección cumple la misma función. A igualdad de factores cumplen la misma protección. Es decir, un factor 30 de cuerpo va a proteger lo mismo que un factor 30 de rostro. Ah, ya, súper. Y en este caso, por ejemplo, ¿hay diferencias lo que sería, por ejemplo, la aplicación de protector solar en niños, adolescentes y adultos? Porque, por ejemplo, yo tengo entendido que por debajo de los 6 meses de edad, por ejemplo, no se puede aplicar protector solar. En ese caso hay que optar por ropa más adecuada, aún así para poder disfrutar del aire libre. Pero, por ejemplo, ¿qué diferencias básicas podemos encontrar entre lo que son los niños, adolescentes, adultos mayores, si es que hay también una diferencia? Mira, generalmente, o sea, como bien tú dices, bajo los 6 meses no se recomienda protector solar porque los niños tienen, entre comillas, ¿cierto?, un mayor riesgo de hacer
reacciones alérgicas o irritaciones frente a ciertos componentes de los protectores solares. Yeah. Entonces eso, bajo los 6 meses se recomienda siempre que la protección sea con barrera física, entiéndase ropa o la misma cuna, ¿cierto? Yeah. Ese tipo de cosas. Entre los 6 meses a los 2 años de edad, ¿cierto? Hay formulaciones específicas pediátricas. Generalmente las que yo prefiero a título personal son las formulaciones pediátricas que son filtros minerales. Mineral es lo contrario a un filtro químico. Actúa como una barrera física, pero en una crema. ¿Cuál es la contraparte de los filtros minerales? Que la cosmética, ¿cierto? La fluidez, ¿cierto? El tacto no suele ser tan agradable como los filtros químicos que estamos acostumbrados los adultos. Y luego de los 2 años para arriba, la formulación básica digamos, pues es lo mismo desde los 2 años adelante, pero con algunas distinciones, digamos. Por ejemplo, los niños que les gusta estar mucho más tiempo en la piscina tienden a tener entonces mayor variedad de productos que son resistentes al agua. Ya. Ahora, resistente al agua no significa que uno se pueda meter al agua, salir y sigue con el protector. Significa que cuando tú, mientras estás en el agua, te provee un cierto tiempo de protección que suele variar entre los 20 a 40 minutos. Pero salirte de la piscina, tienes que reaplicártelo. Y por eso también la recomendación de aplicárselo antes de entrar, unos 15 minutos, porque clásico que los niños se meten, alguien se ve el bloqueador saliendo casi. Justamente. Ahora, bueno, el bloqueador igual se sale si es que tú lo aplicas 15 minutos antes, pero claramente va a estar más incorporado si es que le da un tiempo. Sí. Y por ejemplo, en ese caso de los bloqueadores, bueno, normalmente se comprenden varios mitos. Por ejemplo, acabamos de derribar uno en el que dicen que hay que aplicarse el bloqueador solar una sola vez. Falso, ojalá cada 2 horas. De hecho, lo que suele ocurrir con ese mito es que da una falsa sensación de seguridad nuevamente, porque ¿qué es lo que ocurre? Y hay algunos estudios que lo han demostrado. Alguien que se pone protector solar en la mañana, dice, perfecto, me puse protector solar, y entonces más o menos en su cabeza cree que está protegido por todo el día y por ende no evita el sol. Alguien que no se pone protector solar, ¿cierto? Claro, no tiene el protector solar puesto, pero tiene la conciencia de que no está protegido el sol y suele entonces tener un comportamiento más evitativo del sol. Entonces puede ocurrir la paradoja que incluso una persona que se pone protector solar en la mañana, por ese comportamiento riesgoso, puede terminar recibiendo más daño solar que alguien que no se aplica protector en la mañana. Por ejemplo, otro mito que yo sé harto, y bueno, desde chico a uno le dicen que los bloqueadores solares normalmente se dividen por categorías, que son como 40, 50. ¿A qué se refiere esa categoría? A ver, básicamente esa es la cantidad, o sea, si algo dice factor 10, por decirte un ejemplo, significa que si tú te aplicas ese protector, vas a recibir 10, una décima parte de la radiación que recibirías si es que no tuviese el protector puesto. A nivel de laboratorio, en realidad la medición es otra, pero esa es la equivalencia. Entonces, si lo llevas a términos porcentuales, un factor 10, ¿cierto?, te eliminaría un 10% de la radiación. Entonces, después cuando uno ya llega a 30%, o sea, factor 30, estamos hablando que te eliminaría aproximadamente un 94-95%, y un factor 50 entre un 97-98%. Por ende, la diferencia entre un factor 30 y un factor 50 no es muy grande. Ahí voy, a ese mito, porque por ejemplo, el clásico que te decía, no compres 50, si hasta el 40 ya estás bien, por ejemplo. Claro, entonces generalmente el mercado ya ha optado por simplemente estar entre 30 y 50, son las dos variedades. Hay ciertas condiciones que no son muy frecuentes que exigen tener factor 50, pero para la población general, con 30, si es que está bien aplicado, es más que suficiente. Considerando también la diferencia de precio. Justamente. En ese caso, por ejemplo, que usted me dice, en la mañana, la protección solar, es importante, por ejemplo, para nosotros diariamente, durante el año, por así decirlo, no necesariamente en verano, establecer rutinas para el cuidado de la piel. Por ejemplo, esto que le dicen el skincare, o por ejemplo, el cuidado contra el sol. Hay gente que se pone bloqueador todos los días. Sí. A ver, si tú me dijeses, si yo tuviese que elegir una sola medida, ¿cierto?, que te fuese a proteger la piel de la forma más efectiva a largo plazo y que tenga la mejor relación costo-beneficio, es sin duda el protector solar. O sea, eso no cabe duda, ¿ya? Ahora, luego hoy día tenemos, no sé si decirle problema, pero es un fenómeno, ¿cierto?, con las redes sociales, el TikTok, el Instagram, que hay muchos influencers que están, digamos, exponiendo este tema del skincare. Como suele ser Internet, muchas veces la información no es fidedigna, hay mucho conflicto de interés que muchas veces no se declara. Hay algunas veces que lo que puedan decir es acertado, pero hay otras veces que francamente caen
falacia, errar, sí. en errar, vamos a decir. Que finalmente son gente que no está especializada, que da consejos que no son de su materia. Claro, pero el problema es que también hay gente buena ahí. Entonces es difícil distinguir a quién, digamos, tener más confianza y menos confianza. Más que uno, más que confiar en la persona, tiene que confiar en el conocimiento que está publicado. Uno simplemente reproduce esa información. Y entonces es verdad que se ha visto una tendencia de personas que buscan una rutina de skincare cuando en verdad no es necesario el punto de vista dermatológico. Ahora, si a alguien, por preferencia personal, le gusta aplicarse múltiples cremas durante el día, ningún problema, mientras no le hagan daño. Pero a veces uno ve pacientes que llegan con unas rutinas que francamente yo creo que bordean una exageración en lo que es el cuidado de la piel. Por ejemplo, en ese caso, ¿qué hay productos más comunes que se recomienden y otros que se deban evitar? Mira, todo depende. Si tú eres una persona que tiene una piel sana, que no tiene ninguna enfermedad en la piel, en realidad una higiene simple basta y sobra. Lavarte la cara mañana y noche, ¿cierto? Puedes utilizar un jabón que sea suave, ¿ya? Y una higiene normal. O sea, piensa que nuestra piel nos ha acompañado ya en la evolución millones de años y tiene bastantes mecanismos para saber protegerse sola, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si tú eres una persona que tiene una tendencia a la piel seca, hay múltiples cremas hidratantes en el mercado que te pueden abordar ese problema. Si eres una persona que tiene piel con tendencia acnéica, hay ciertas formulaciones que se llaman no comedogénicas, oil free, ¿cierto? O para pieles con tendencia acnéica. Ahora, mi recomendación es que si tienes acné, lo mejor es... hay un conflicto de interés aquí, pero lo voy a decir. Y es que si tiene acné, lo mejor es ir a un dermatólogo para que te lo trate, antes de estar comprando cremas que probablemente te mejoren, pero no te van a solucionar el problema de base. Es el mensaje, por ejemplo, en los casos de acné o en otros casos de piel más sensible, ir directamente a la atención con un dermatólogo. Correcto. En ese caso, por ejemplo, en el que normalmente ambientalmente en el invierno nosotros encontramos factores que no se atribuyen popularmente al sol, por ejemplo, nubosidad, no tanto calor, pero por ejemplo a mí me sorprendió muchas veces, por ejemplo, gente que va a la nieve, que normalmente nieve, frío, no se asemejan normalmente a cuidados de piel o protección solar, pero aún así el sol pega. Sí, de hecho. Por ejemplo, ¿qué factores ambientales sí o sí hay que tener en cuenta, más allá de la hora peak, más allá, por ejemplo, qué factores ambientales nosotros debemos tener en consideración a la hora de considerar, por ejemplo, protegernos de la piel de esta exposición? Bueno, uno, como tú dices, es la nieve, o sea, el reflejo que se produce, ¿cierto?, de la superficie blanca, que es la nieve, que es muy reflectiva, aumenta significativamente la cantidad de radiación. Luego está la altura, la gente que le gusta, ¿cierto?, hacer montañismo, escalar, ese tipo de cosas, también influye mucho. Ciertos deportes. ¿Cómo influye, por ejemplo, mientras más altura, más exposición a los rayos? Bueno, ahí es un tema ya más de física, vamos a decir, ¿ya? Pero digamos que mientras más altura tiene menos densidad de aire, entonces hay un fenómeno ahí que tu piel, entre comillas, está menos expuesta. Piensa que además, mientras tú vas aumentando en altura, las condiciones climáticas se suelen volver más adversas. Mucho viento, mucho frío, y todo eso hace que tu piel sufra ciertos daños que al mismo tiempo la hacen más susceptible a la radiación. Te lo explico así. Imagínate un astronauta, ¿cierto?, que está ya en mucha altura frente al sol. No va a durar mucho tiempo, digamos... con exposición directa. Con exposición directa, de hecho creo que va a durar muy poco. Ese sería como el caso extremo. Para ponernos, y en el caso, por ejemplo, de deportes extremos que Bueno, los surfistas, por ejemplo, ellos tienen el problema que es un deporte que es acuático, entonces se aplica muy bien el protector, pero por esta limitante que te decía, si uno está más de una hora en el agua, ya para ese tiempo prácticamente se ha perdido la protección. Las personas que practican deportes también en la nieve son otro ejemplo. En general, cualquier deporte que sea al aire libre. Y por ejemplo, lo que sería la exposición días nublados, por ejemplo, siempre el sol, o sea, como recomendación y como mensaje fijo, el sol siempre pega. Siempre pega, y que esté nublado no significa que no haya sol, o sea, que no te esté haciendo daño. Y por ejemplo, aquí me surge la duda rápidamente, ¿y de noche? No, de noche no suele haber problema. No hay un nivel de radiación, digamos, que... Pregunto por la ignorancia al final. No, oye, si, toda pregunta es válida y de hecho, te lo ves, nunca me había planteado esa pregunta, pero ahora que lo hice, son cosas que hay que considerar, de todas maneras.
de todas maneras. Y como para ir finalizando, me gustaría saber, por ejemplo, la influencia de la comida y del deporte. Porque hablamos del deporte, pero como en la exposición, pero el deporte finalmente en el organismo y la comida saludable, hablemos, si es que se puede hablar de comida saludable, influye finalmente en la vitalidad, en qué tan sana está la piel o cómo ésta se puede fortalecer a la exposición del sol. ¿Tú dices en referente al sol o a la salud de la piel en general? No, la salud de la piel en general. Mira, sí. Ahora, es muy variable entre paciente y paciente eso. ¿ya? Por ejemplo, las personas con rosácea, hay ciertos alimentos que le pueden gatillar la rosácea, que si los come una persona que no tiene rosácea no le pasa absolutamente nada. Lo mismo con el acné. Ahora, siempre, digamos, las medidas medioambientales, la comida, ¿cierto? El dormir bien y todo eso, o sea, todos intuimos que nos hacen bien, pero a veces es difícil medir qué tan bien nos hace, o en cuánto grado es el beneficio, ¿ya? O sea, yo creo que a todos nos preguntamos si decimos dormir por lo menos 8 horas al día, ¿cierto? Comer sano y hacer ejercicio. Sabemos que eso nos va a beneficiar no solamente en la piel, sino en muchos aspectos de nuestra vida. Ahora, ¿cuánto es la magnitud de ese efecto? ¿Qué tanto es el cambio? Eso es muy difícil de medir porque varía además mucho de persona en persona. Pero claramente si uno tiene un estilo de vida saludable, eso te va a ayudar no solamente a la piel, sino a tu bienestar general. Entonces las recomendaciones finalmente son el uso de bloqueador, el uso de protección solar, a pesar de que estemos fuera del verano, a pesar de que no hayan campañas, por ejemplo, que normalmente en verano se aplica mucho más esta información de que hay que cuidarse, los rayos UV, que hay riesgo extremo, por ejemplo. Exacto. Y lo otro, o sea, yo aquí ya soy un poco menos ortodoxo, yo soy convencido de que son los individuos los que tienen que tomar la responsabilidad de su salud. Entonces, como proveedores de salud, el rol del médico, más que darle una orden de qué hacer, nosotros entregamos la información y es el paciente que tiene que beneficiar su riesgo y beneficio. O sea, al final, ¿quién mejor que el paciente sabe cuáles son sus rutinas diarias, qué tanto se cuida? Y que él mismo decía qué es lo que le compensa y ver si le conviene hacer una rutina, por ejemplo, de protección solar que no le altere tanto su vida diaria normal también. Muchas gracias, pues, doctor Anderson. Entonces, un gusto. Mantenemos las recomendaciones de ocupar bloqueador, mantenerse con cuidado, a pesar de haber salido del verano y entrar al invierno. Absolutamente. Normalmente empiezan las campañas de invierno, pero hay que mantener ciertos cuidados permanentes. Así es. Muchas gracias a nuestros auditores y nos encontramos en un próximo capítulo.